Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Eres tú una persona que cree fielmente en la palabra de Dios? ¿Que la considera inspirada por Dios? ¿Que la considera de mucha ayuda infalible para nosotros los creyentes? Que cuando lees una verdad en la palabra de Dios, ¿te propones en tu vida seguirla? Dios no cambia sus principios, no cambia sus fundamentos. Él siempre va a expresar sus instrucciones de tal manera de bendecirnos a nosotros. Entonces, si nosotros creemos en Dios, creeremos en su palabra. Cristo les pidió a sus discípulos que permanecieran en su palabra. Así es que nosotros estamos estudiando instrucciones de la palabra de Dios a través de toda la Biblia. Y vamos a mirar, como ya hemos visto, que la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sus principios fundamentales no cambian. Moisés está delante de Dios. Dios le prometió que haría pacto delante de todo el pueblo. Dios le dijo que llevara las piedras, aquellas tablas lisas para escribir lo que él había escrito en las primeras, y también iba a seguir con otras instrucciones. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Y nosotros continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 34 y vamos a ir al versículo 11, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Observemos lo que dice allí. Dios haría pacto con el pueblo, pero no sin dar instrucciones. Éxodo 34:11. Dios hablando con Moisés. Guarda lo que yo te mando hoy. Una orden precisa, garantizada lo que dice, ¿cuándo? Porque esta orden es muy necesaria porque el pueblo de Dios había cometido un grave pecado. Se había hecho un becerro de oro y lo había adorado. Entonces Dios, lo primero que le indica a Moisés, que para este pacto que va a tener Dios con el pueblo, esta es la instrucción. Guarda lo que yo te mando hoy, dice el versículo 11. He aquí, hablando Dios, que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Desde los tiempos de Abraham, Dios ya había tenido bastante tolerancia con aquellos reinos, aquellos pueblos, y los pueblos no habían cambiado desde sus reyes hasta los súbditos, hasta todo el pueblo. Y Dios sigue prometiendo a Moisés que él los va a sacar fuera de aquella tierra y que se la va a dar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora bien, recordando que aquí no hay ninguna injusticia, pues la persona que se convierte y de verdad ama a Dios, Dios siempre tiene un lugar para esa persona. Siempre recordando a personas que realmente eran de esos pueblos. Voy a decir dos nombres, quizás tú no los conozcas,
pero podrías investigarlos. Podemos hablar de Rahab, la mujer que vivía en Jericó, capítulo 2 del libro de Josué. Y también podríamos hablar de Urías Eteo, que no pertenecía al pueblo de Israel, mas amaba al pueblo de Israel y seguía los principios de Dios, igual que cualquier otro natural, cualquier otro israelita, que su historia es muy triste porque fue muerto en las manos de David, pero era un hombre que amaba los principios de Dios. Se le llama a él Urías Eteo, es su nombre. Pero podría haber más. Si nosotros leemos, yo solamente te dije 2. Así es que el pueblo en general no había cambiado y Dios, su tolerancia había llegado a su momento de que aquellos pueblos fueran sacados de aquella tierra y que la tierra fuera entregada al pueblo de Israel en su momento. Iban a pasar algunos años todavía. Pero Dios le va a decir a Moisés que es necesario que guarde algo, que se mantenga firme en esto que le va a explicar. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Observemos, Dios, que lo sabe todo, sabe cómo actúa el hombre, y tanto como naciones como individuos. Entonces, Dios conoce el corazón endurecido, el corazón apartado de él que tienen los pueblos que viven en la tierra que dará a los israelitas. Y a la vez, sabiendo cómo son aquellas personas y sabiendo lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel, Dios, que lo sabe todo, pasado, presente y futuro, y todas las intenciones del corazón, le dice a Moisés: guárdate y no hagas alianza, no hagan alianza con ellos. Por ningún motivo hagan convenios, alianzas, se unan con ellos, para que no les sean tropezadero, para que no les causen problemas y se aparten una vez más y cometan errores como los que ya hicieron. Versículo 13. Aún le dice Dios a Moisés: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Pues ellos eran idólatras por muchos años, cientos de años, sin cambiar. Permanecían y pertenecían unos con otros a las idolatrías y el paganismo de aquel tiempo. Entonces, el orden de Dios es de que todo lo que se relacionara a sus dioses iba a ser destruido. Y nombra a Acera, que era una diosa, se cree una diosa fenicia. Entonces, la orden es: no hagas convenio con ellos y vas a derribar todo altar, todo ídolo, toda estatua, toda imagen de acera. De tal manera que no quede señal, que no quede nada de aquellas culturas, porque entorpecerían el crecimiento y la madurez del pueblo de Israel. Versículo 14. Dios sigue hablando: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Y en la Biblia Reina Valera, esa palabra de Dios está con D minúscula, porque no se refiere al Dios único, Jehová de los ejércitos. Entonces la orden a Moisés es que el pueblo y los que entraren, nunca se inclinarán a ningún otro Dios, y menos a ninguno. Por eso está ordenando Dios que todo lo que existe en aquella tierra tiene que ser destruido.
Y dice, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí se repiten 2 veces la palabra celoso. Mas, sin embargo, habla del nombre de Dios y dice que el nombre es celoso, lo cual significa que aquel que juega con el santo y bendito nombre de Dios, hablando de las 4 letras Yahvé, que es el tetragramatón, aquel nombre sagrado, pues es celoso. El que toma fuera de lugar o en vano el nombre de Dios, pues corre grave peligro. Y también Dios dice que Dios es celoso. El nombre es especial, es único, y Dios es celoso. Nadie puede tener un Dios delante de él, porque no existe una figura que se le asemeje, no existe una estatua que se pueda hacer con relación a él. Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque él nunca ha mostrado una figura, y así lo dice, y su mandamiento es: no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, cualquier persona que adore a cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier imagen que no sea como Dios dice, porque Dios no es una imagen, la verdad, cualquier imagen sería idolatría, pues Dios les dice: no hay tal cosa. Así es que la idolatría no iba a ser permitida por Dios en su pueblo. Dios rechaza y reprueba cualquier tipo de idolatría. Versículo 15. Por tanto, dice Dios, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Dios le vuelve a repetir a Moisés la razón por la cual él está dando esa orden. Y la razón es de que si hacen alianza con aquellos hombres, pues realmente no van a poder destruir sus ídolos, sus estatuas, sus imágenes, por cuanto harían alianza. Entonces Dios le dice: por tanto, no harás alianza. No hay manera que tú hagas un convenio con ellos. ¿Por qué razón? Pues porque aquellas personas te van a invitar a sus fiestas de idolatría y tú vas a ir a fornicar en pos de sus dioses, lo cual significa 2 cosas. Primero, convertirte en un idólatra. Dios le dice a Moisés: van a practicar la idolatría, pero también fornicar es parte de sus fiestas en la idolatría, la cual eran fiestas paganas, se practicaban gran variedad de inmoralidades. Entonces, Dios le dice: no hagas alianza, no hagas convenio, porque van a hacer eso. Y también les dice: y van a participar y ofrecerán sacrificios a sus dioses, dice, y te invitarán. O sea, a sus fiestas de idolatría te van a invitar. Y le dice: y comerás de sus sacrificios. Entonces Dios dice: yo no quiero que hagas eso. Eso es en contra de mí. No lo estoy diciendo, te lo estoy instruyendo para que lo guarden, lo cuiden y no lo practiquen. Yo voy a sacar a aquellos pueblos, pero ustedes van a destruir todo y no van a hacer convenio con nadie. Y Dios le está dando las razones y los motivos, que si no hacen obedientemente lo que Dios les está diciendo, va a ocurrir eso. Versículo 16. Dios dice más. Dice:
o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Nótese aquí lo que dice Dios, que si hacen alianza van a llegar tanto que van a llegar a tomar de las hijas de aquellos pueblos. Y Dios dice, yo no quiero que hagas alianza, porque aún van a unirse en matrimonio con ellos. Van a tomar de sus hijas, tus hijos, o sea, los hijos del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues van a irse en pos de otros dioses. Cuando se unen los matrimonios de una gente que era de aquellos pueblos con unos israelitas, pues la fricción de las religiones, la fricción de la idolatría con la verdadera creencia en el único Dios del universo, pues tenían fricción, tenían diferencias, y Dios les dice, los van a arrastrar para allá. Entonces, Dios está preparando al pueblo para que sea obediente y no haga tal cosa, porque ya hubo un problema previo y Dios firmemente les está diciendo, vas a guardar para que no vayan y se unan con sus hijos con las hijas de ellos, porque entonces se van a apartar y van a fornicar y van a irse en pos de otros dioses. O sea, van a hacerse idólatras. Y Dios dice, no, que no ocurra eso. Y por último, en el versículo 17, le dice Dios, no te harás dioses de fundición. O sea, por ningún motivo. Lo repite y lo repite y lo repite, porque la idolatría es un pecado directamente en contra de Dios. Si nosotros miramos los 10 mandamientos del capítulo 20 del libro de Éxodo, los primeros mandamientos son directamente con relación a Dios. Y la segunda parte son hacia el prójimo. Entonces, nosotros miramos que la idolatría son un pecado directamente a Dios. Empieza con la desobediencia, continúa con ir a las influencias que Dios nos dice que no, y terminamos haciendo aquello a lo cual Dios ya nos dijo abiertamente, fuertemente, firmemente que no. Eso es la parte que nos dice esta porción del versículo 11 al versículo 17. Y vamos a mirar qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Si tú tienes la Biblia contigo, vayamos al libro de los Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 11. Cuando ya todos pasaron los años, quizás de aquel tiempo, unos 100 años después, de aquello que había dicho Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11, dice así: Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué ocurrió? No obedecieron y ocurrió exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran.
Esto no es para juzgar a esa gente. Recuerda, como ya hemos dicho en otros videos, que la Biblia nos enseña que lo escrito en otros tiempos, lo que ha ocurrido en otros tiempos, están escritos allí para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Que todo lo escrito en la ley, que todo lo escrito desde Moisés, en los profetas, en los libros históricos, tienen su propósito de enseñarnos. Así es que, ¿qué ocurrió con ellos? Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Si eran otras generaciones, si habían pasado años, hicieron aquello. Y allí mismo en el libro de Jueces, capítulo 3, dice en el versículo 11, capítulo 3, versículo 5, repito, Jueces 3:5, dice así: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 6: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Lo dice bien claramente la Biblia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando Dios da una instrucción, mi hermano, Dios sabe perfectamente el futuro. Nos equivocamos tremendamente cuando nosotros pensamos que no necesitamos aquella instrucción porque somos demasiado buenos o suficientes sabios o constantemente prudentes y que a nosotros no nos va a ocurrir aquello. Y que podemos hacer algo diferente al fin que nosotros podemos ser distintos. Pues aquí, según lo que está escrito para nuestra enseñanza, no dice que ocurrió así. Dice que ocurrió lo que Dios había dicho. Lo que estoy diciendo es que esta gente hizo eso porque también ellos creyeron que podían hacer bien, que podían tener el control, pero no fue así. Ocurrió exactamente lo que Dios les dijo que ocurriría si no obedecían. Entonces no obedecieron y ocurrió esto que acabamos de leer, que se casaron unos con otros, con aquellos pueblos, y se fueron tras otros dioses. Y el libro de los Jueces es distinguido por ser un libro donde es distinguido por lo que dice en el capítulo 17. Vamos a ir al último capítulo del libro de los Jueces. Lo dice dos veces. En el capítulo 17:6, Jueces 17:6, observa, dice claramente: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, y lo repite en el último capítulo, en el capítulo 21, versículo 25, dice exactamente lo mismo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas que le parecían, pero estaban desobedeciendo a Dios. Eso es lo que dice exegéticamente la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? ¿Acaso dice cosas distintas? ¿Podría cambiar la Biblia? ¿Cambia Dios? Bueno, te invito a que vayas conmigo a 2 de Corintios capítulo 11,
capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y observemos lo que nos enseña ahí el Nuevo Testamento. Aproximadamente 1250 años después de aquello. Aproximadamente. Mucho tiempo después. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Ya que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Bueno, segunda de Corintios 6:14. Observemos lo que nos dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Observemos la forma de hablar que tiene la Biblia, la forma de expresión. Y lo primero que nos dice es: no te unas, no os unáis en yugo desigual. En yugo desigual con los incrédulos. Y cuando dice la Biblia no os unáis en yugo desigual, dice en una gran cantidad de compañerismos, pero también dice en una unión matrimonial. La palabra yugo también se refiere a la unión matrimonial. Ahora, yo no estoy aquí como un juez, yo estoy aquí como un maestro de la Biblia. Tú puedes leerlo en la Biblia, porque la verdad, yo no tengo nada contra nadie. Yo solo quiero expresar la verdad, la cual nos hace libre a todos. Y también sé y conozco que nosotros estamos viviendo como en los días que se describen en el libro de los jueces. Cada quien haciendo lo que bien nos parece, entendiendo que somos inteligentes, somos sabios y que podemos escoger bien. Pero hay algo, hay una instrucción de Dios que nos hace o nos da el privilegio de considerar, recapacitar, analizar, examinar cuáles son las estadísticas que ocurren. Porque la instrucción de Dios que vamos a leer aquí es bastante igual a lo que ya leímos desde Éxodo, Jueces hasta ahorita. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 6 de Segunda de Corintios, empieza: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o con la gente que no tiene fe en Dios. Eso es lo que dice allí. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando dice la injusticia, está hablando personas que no tienen ley. ¿Por qué razón dice la Biblia eso? Miren, mis amados, la única fuente de amor es Dios. Así lo expresa la palabra. Él es amor en sí mismo. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros es amar a Dios profundamente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, toda nuestra alma. Poner a Dios en primer lugar y que Él nos bendiga con aquella persona que va a ser parte de nuestra vida. Si eres un hombre, una mujer creyente, que ame a Dios como tú le amas. Si eres una mujer, un hombre creyente, que ame a Dios como tú le amas. Y entonces estaremos hablando de obediencia delante de Dios. Porque una persona que no ama a Dios, una persona que no le conoce, difícilmente va a saber cómo amar con aquella disposición que está escrita en la Biblia. Cómo respetar,
Sabemos que en ocasiones hay una opinión en que a veces aquel creyente viene a ser peor que un incrédulo. Habrá sus excepciones, mi hermano, pero si nosotros amamos a Dios primeramente y ponemos a Dios y miramos que otros lo aman, podemos nosotros ser obedientes, hombres y mujeres, delante de Dios y así formar matrimonios. Nosotros, los que no conocíamos a Dios, pues formamos nuestros matrimonios como entendíamos. Y algunos de nosotros tenemos la dicha de que juntos llegamos a los pies de Cristo. Otros llegaron unos primero y Dios les dice en su palabra que a través de las conductas de ellos ganen a sus esposos o esposas. Pero aquí está previniendo para aquellas personas que son creyentes, que pertenecen a la justicia de Dios, que pertenecen a la luz admirable de Cristo. Y entonces el versículo 14 les dice que no existe compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre alguien que conoce los principios de Dios y alguien que no vive ni conoce lo que es la ley del bendito Dios, del único Señor que es sabio, eterno, amor en sí mismo y que nos instruye. Y dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, esa expresión Belial significa al diablo. ¿Puede haber algún acuerdo entre Dios y el diablo? ¿Puede haber realmente algún convenio, algún pacto entre alguien que ama a Dios y alguien que no ama a Dios? Pues podrá haberlo legalmente, podrá haberlo socialmente, podrá haberlo de muchos aspectos, pero cuando llegamos a lo que Dios dice, pues Él no va a haber, no existe una concordia, no hay un acuerdo entre Cristo y lo malo, el malo o el diablo. La última parte del versículo 15 dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cuál es la parte que tenemos el que es creyente con el que no lo es? Y estas preguntas retóricas, que se les llama interrogación, que se ponen así para que nosotros mismos demos respuesta, pues tú mismo puedes darles respuesta. Y tú te vas a dar cuenta que no hay compatibilidad, que nosotros nos dejamos de ir por nuestros propios asuntos emocionales, que son muy bonitos cuando son a flor de piel, cuando sentimos aquella emoción, aquel sentimiento. Mas, sin embargo, Dios nos anuncia que hay un peligro. Y yo ya te dije, yo no estoy aquí para ser tu juez, estoy aquí para instruir la palabra de Dios. Porque es Dios el que avisó al pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo. Es Dios el que avisó y mira lo que hicieron el pueblo en los tiempos de los jueces. Y también nos avisa a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que consideremos lo que Dios instruye y no llevemos el sufrimiento a nuestras espaldas, porque ciertamente somos demasiado importantes para Dios. Y de verdad, ni aun a nosotros los padres terrenales, o sea, los padres aquí en la tierra, no nos gusta mirar sufrir a nuestros hijos e hijas. De verdad que nos duele. De verdad que nuestro anhelo y nuestro deseo es que formen matrimonios fuertes y firmes, pero no nada más socialmente, económicamente, no, desde la roca principal, desde las enseñanzas que dijo Cristo, el que escucha mi palabra y las hace, lo compararé con una persona prudente que sabe escarbar y escarbar más, y poner su fundamento, su cimiento en la roca. Así es que esto es la instrucción que se nos da. Versículo 16. Y siguen las interrogaciones retóricas.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué? Porque terminamos cuando se une una persona creyente a alguien que realmente no ama a Dios. Pues termina por compartir y es invitado a las mismas cosas que practica aquel que no tiene a Dios en su corazón. Y terminas haciendo por compartir con esa persona que dices amar, pues aquellas cosas que le agradan a él, aunque él no es un creyente. Entonces, dice el versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque tú, si eres creyente, eres el templo de Dios, Dios está en ti. Entonces, si tú te vas a hacer algo con aquella persona que tú escogiste, no siendo creyente, pues terminas haciendo algo que no es agradable delante de Dios, compartiendo con aquella persona aquello que no le agrada a Dios. No en todas las veces, pero ocurre. Y si la Biblia lo dice, nosotros necesitamos tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque es Dios quien lo está anunciando, lo está describiendo y nos está diciendo. Así es que si tú eres el templo de Dios, no tienes relación con aquellas cosas que son en contra de Dios. Sean ídolos, sean prácticas, sean maneras, sea lo que sea. Recuerda que mismo Cristo dijo, orando por sus discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Recuerda que la Biblia nos enseña eso. Entonces, se forman los matrimonios creyendo que uno puede transformar el corazón de aquella persona y ganarlo para Cristo, lo cual esa es una metodología incierta e insegura. Porque el único que puede transformar un corazón es Dios. Y Dios nos está diciendo aquí que no haya ese tipo de uniones en ningún aspecto. Sí, al hijo se le enseña que tenga cuidado de sus amigos. No queremos manejarlos, no queremos controlarlos. Sí amamos su libertad, queremos que sean libres, pero que sean prudentes y sensatos por lo que Dios ya estableció en su palabra. Y entendemos que ahora nosotros los padres no escogemos como se hacía antes. De cierta manera, los padres escogían pues con quienes iban a casar sus hijos. Y digo en ciertas maneras, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que ocurrían otras cosas donde eran realmente las jóvenes las que decían sí, como en el caso de Rebeca, la esposa de Isaac, que se le preguntó si ella quería ir a casarse con Isaac. Y ella dijo que sí. Entonces, ¿qué acuerdo tienes tú, que eres el templo de Dios, con aquellas cosas que ahora tienes que compartir, que son en contra de Dios, o los ídolos que pueden ser parte de la otra persona? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, ¿dónde? Allá, en Éxodo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Exactamente lo mismo. Lo que Dios instruye allá, también lo instruye acá. Y nos avisa y nos instruye. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora, estamos hablando sobre una situación donde aquellas personas que son creyentes y que van a formar su matrimonio, o los padres que tienen hijos que son creyentes, una familia creyente, para que instruya a sus hijos. Y sabemos que al final ellos, cuando son adultos, pues toman sus decisiones y ciertamente harán aciertos y harán errores. Y serán responsables por esas situaciones. Pero eso no quita que nosotros les hablemos de la instrucción de Dios. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si ellos toman el lado correcto de Dios,
Dios va a bendecir sus vidas de una forma muy especial. Y si ellos deciden por su sentir y por su mera sabiduría, ellos van a llevar una responsabilidad en las cosas que ocurran en su vida a través de esas decisiones que tomaron. Versículo 18, y es nuestro último versículo. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta porción es muy semejante a la que leímos en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Nosotros somos del mundo. Las personas tomamos decisiones. Dios quiere alcanzarnos a todos, pero hay quienes resisten el amor de Dios. Y si una persona no tiene a Dios en su corazón, puede tener educación, puede tener ética, pero vas a ver la fuente que le falta es lo principal de su vida. Entonces ocurre esto en algunos matrimonios que se forman. Unos matrimonios súper educados, súper sociales, de una posición súper económica muy buena. Ocurre esto y lo sé porque conozco personas. Hablar de religión se prohíbe en su matrimonio. ¿Por qué razón? Porque vienen de distintas religiones, no aman a Dios igual. En una ocasión, a una persona que es parte del sistema educativo del país, hablando de un docente, de un maestro, una mujer maestra, mi esposa y yo le hablamos de Cristo. Y ella con mucha educación nos contestó. Yo con mucho gusto les escucho, pero con mi esposito o con su esposo, no le diga nada porque él es musulmán. Y yo personalmente no tengo nada en contra de nadie. Porque al final, delante de Dios, todos somos responsables de nuestras decisiones. Pero esto es una enseñanza donde Dios previene para que busquemos la sabiduría de Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia opinión. Porque nos equivocamos así como se equivocaron los israelitas. Y nosotros no somos diferentes. Por eso está escrito en la Biblia para que aprendamos. Así es que un joven no tiene que andar haciendo nada, compartiendo actividades con alguien que hace cosas equivocadas porque no sirve a Dios. Ni en prácticas, ni en noviazgo. Podemos compartir la vida, los mismos edificios, las mismas escuelas, pero no podemos las mismas prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y eso es lo que debemos de ser para ellos. Existen hombres y mujeres que el día que se casaron dejaron de asistir a esa congregación. Y no fueron a otra congregación, dejaron de congregarse. Y eso tiene sus consecuencias. Entonces, termino con esto. No juzguemos, instruyamos. Los que ya están dados en matrimonio, haya ocurrido lo que haya ocurrido, oren firmemente por su matrimonio. Busquen la sabiduría y la ayuda de Dios en su matrimonio. Si tu compañero o tu compañera, esposo o esposa, no es convertido, pues te debes a la conducta correcta y el comportamiento digno
y educado, pero no nada más socialmente y legalmente, sino espiritualmente hablando, desde el punto de vista de Dios, desde aquellos principios de Dios. De tal manera que con tu conducta ganes aquella, si eres hombre, pues aquella mujer que amas, y si eres mujer, pues aquel hombre que amas. Y recuerda, si tú eres padre, madre, tienes hijos, hijas, pues hay que instruirlos. No vamos a tomar decisiones por ellos con quién se van a ir a casar. Pero hay que avisarles. Porque aquellos hijos de Israel, los israelitas, fueron y se casaron y dieron en matrimonio a sus hijos y fueron a adorar a otros dioses. Avisemos del peligro, porque eso sí, podemos hacerlo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta el próximo video.